Seguimos adelante esta mañana recibiendo al fiscal Gustavo Zubía, ahora ya en la Fiscalía de Adultos, de Mayores, pero reconocido por todo lo que fue su tarea en la Fiscalía de Menores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zubía? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la primera sensación que tiene usted como un agente calificadísimo del sistema judicial. Cuando advierte, observa, mira lo que sucedió en Pocitos, ¿cuál es su primera reacción? Bueno, tristeza. Tristeza y una sensación de que los muertos son los que nos llaman. Inclusive, y perdóneme, voy a ser un poco agresivo con usted, nos llaman para tener estas entrevistas. Que estas entrevistas, a mi juicio, las tendríamos que tener mucho más a menudo, no solamente conmigo, con varios operadores, porque esto es una cosa que sigue. Claro. Hace años que venimos hablando de esto y diciendo, esto sigue y sigue y sigue, y hoy tenemos a esta altura del año, corríjame usted, 158 muertos. Exacto. Usted está cometiendo una gran injusticia, le quiero aclarar, porque ha hablado conmigo personalmente para venir en momentos donde usted entendía que había que salir y estuvo sentado ahí. Así que es injusta su afirmación. Es injusta en lo personal. Pero bueno, pero usted se refirió me estoy refiriendo a una institución. Entonces refiérase a la institución. Me estoy refiriendo a la prensa en general, que muchas veces, obviamente he recepcionado y tengo muy buena relación con los periodistas, pero el tema es que los temas gravísimos no tenemos que esperar a que sucedan para prevenirnos. Estoy de acuerdo. Su reacción ante lo que sucedió ayer, ¿usted dice que se puede agravar esto? Esto se puede agravar. A ver. Es más, simplemente razonando, si en la mitad del año tuvimos 158 muertos por delitos dolosos, ¿qué nos queda esperar para el segundo semestre del año? ¿Que tengamos 130, 190? Quiere decir que hay personas que hoy están viendo el programa y su probabilidad de vida, y no quiero ser dramático, está en riesgo, porque más personas probablemente van a seguir falleciendo. Hoy están vivas, hoy están quizás observándonos a nosotros, y esa probabilidad está arriba del tapete. Uno de los menores que ha estado involucrado en esta situación estaría a punto de cumplir 18 años. Es más, se dice que tiene 2 partidas de nacimiento. ¿Cómo opera el sistema ante una circunstancia de estas características? Si es que finalmente se encuentra su culpabilidad. Bueno, lo de las partidas de nacimiento desconozco, yo no estoy ahora en menores, pero supongo que se va a hacer la averiguación pertinente y en algún momento va a aparecer cuál de las partidas de nacimiento responde a la realidad. Correcto. Vamos a suponer la hipótesis de que la partida de nacimiento marca que el menor está a punto de cumplir 18 años. ¿Cómo se actuaría en ese sentido? No, es menor. Bien. Hasta 17 años, 11 meses y 29 días es menor, y gracias a Dios que en los últimos tiempos algo se ha modificado en la legislación de menores. ¿En qué sentido, por ejemplo? Recuerde usted cuando hablábamos hace tiempo, y reconozco que en lo personal no es con ustedes esa afirmación que sea al principio, pero hablábamos de cómo la legislación de menores era una legislación absolutamente discrecional, creada para otro país, un país del nunca jamás, diría yo, y no en estas realidades que estamos viviendo. Hubieron modificaciones, por suerte hubieron modificaciones, pero todavía el código de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia es un código completamente desajustado, y hoy se está pensando en modificarlo en otro tipo de códigos donde ya no más la pena máxima pueda subir a los 10 años. ¿Y qué sucede? Lo del principio. Tenemos que venir soportando hechos y hechos y hechos que son perfectamente previsibles para desayunarnos de que tiene que haber una legislación suficientemente severa, no solamente en el máximo de la pena, en muchos otros aspectos que el Código no los prevé. Hoy se sigue discutiendo si se computan o no las agravantes. Es lo mismo un homicidio como este que estamos viendo que un homicidio que se provoca por una persona borracha que en un mal momento saca un arma y tira un tiro y lamentablemente mata a otro. No es lo mismo. Y eso se sigue discutiendo en el día de hoy, si se computan o no las agravantes. Fiscal, ¿usted entiende que la omisión sigue siendo en el Parlamento, en el Yo sigo pensando que este tema tiene varias patas. A ver si, porque si usted me pregunta bien concreto, se la digo bien concreto. Hay una pata social, hay una pata que hace referencia a educación, a trabajo, a pobreza, que sobre esa pata social yo no puedo entrar a tallar porque yo no soy un operador político, pero esa pata social está muy presente y sabemos que es una pata que incide en las otras. Hay una pata después cultural, una pata de generación de posibilidades y me han calificado muchas veces de represor y de facho, ya a esta altura del partido me importa un bledo. Hay otra pata que hace referencia a la necesidad de regular en todas las áreas la vida social.
las faltas, que hasta hace poco nos parecían que no tenían trascendencia, es el principio de otros delitos, es el principio de que usted sale y observa una cantidad de eventos en la vía pública que van generando el microclima. La necesidad de que la policía pueda tener mejor actuación es otro tema sustantivo, un tema que hace también a economías, un tema que hace también a posibilidades normativas de operar. Se han generado en estos últimos años desniveles entre los derechos y las obligaciones. Hemos generado un marco que está muy bien de mayores derechos para los indagados que en un 90% terminan siendo delincuentes procesados, pero no hemos generado la contrapartida, y es un sistema policial y un sistema judicial y fiscal, y me pongo el sayo, que sea eficiente. Y ahí llegamos recién a lo normativo. Claro. Hace 20 años que estamos esperando un sistema acusatorio donde los fiscales puedan investigar con la policía. Hoy la policía no tiene un sostén, como tienen tantas partes del mundo, de donde la Fiscalía pueda operar trabajando en el esclarecimiento de delitos y en políticas preventivas, y seguimos teniendo un código de hace 60 años. Claro, usted ha dicho, por ejemplo, en una reciente entrevista, algo que la verdad inquieta. Primero dice, según el fiscal penal Gustavo Subía, el sistema penal cosifica a víctimas, hay ineficiencia. Dice, el sistema penal inquisitivo viola los derechos humanos, no solo de los presos, sino de las víctimas y de los testigos que a su juicio son cosificados. Lo ha manifestado usted en una reciente Y le tiro entrevista. otra, Sí, claro. le tiro otra. Una oportunidad que tuve de estar en España, un curso que hice hace unos años, los jueces, un juez cada 35.000 habitantes. Acá los jueces penales de Montevideo, hablamos del 1,5 millones de habitantes en Montevideo, vamos a mantener las cifras tradicionales, hay 3 jueces penales por semana. Quiere decir que hay 500.000 habitantes por juez penal. Le repito, en España, 35.000 habitantes por juez. Los jueces están desbordados, el sistema está desbordado, los fiscales no investigan y estamos pintados. Y no digo que esto de una noche para mañana mejore, pero el tema, ya lo he dicho hasta el cansancio, el tema es cuando usted puede hacer algo y no lo hace, ahí está la responsabilidad. En el Parlamento está el código, el nuevo código acusatorio, que comparto algunas cosas, con otras tengo discrepancias, capaz que en otra oportunidad me invita, claro, y retiro lo que le dije al principio. No, dice acá, por ejemplo, en este periodo, esto lo había señalado usted en una entrevista anterior, la víctima se objeta al sistema actual, digamos, por el tratamiento que reciben víctimas y testigos. La víctima es cosificada, insisto con este concepto que me parece tremendo. Se obtiene de ella la información que el Estado está pidiendo, es interrogada y lanzada al centro de los problemas. Vuelve a su domicilio y al lugar peligroso donde han sucedido los hechos, donde han sido rapiñadas, copadas o donde han asesinado a su familiar, advirtió. O sea, usted entiende que todavía hay ausencia del Estado en esa protección. Claro, este nuevo código, las cosas buenas que tiene, porque tiene algunas que no comparto, pero las cosas buenas que tiene es que la víctima es tenida en cuenta, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista jurídico, con asesoramiento letrado. La víctima tiene capacidad para tener asesoramiento psicológico y para que el fiscal pueda disponer medidas que de alguna forma protejan. Imagínese también, y por eso lo que hablo de este nuevo código que hay que, ojalá que salga, pero cuidado, hay cosas que creo que hay que discutirlas profundamente, donde la víctima tenga que en una audiencia pública llegar a tener que enfrentar a las personas que realizaron el delito. Usted cuenta una anécdota, por ejemplo. Hay que tomar medidas para que eso suceda de otra forma. Una testigo que va y que a las 3 de la madrugada en su casa recibe a una, digámoslo en términos vulgares, casi que a una patota. No, e irónicamente yo decía que lo que el Estado no hace, lo hacen familiares o amigos de delincuentes. Ir a ver a la víctima, preocuparse, entre comillas, de lo que esa víctima va a decir al otro día. Y se imagina las situaciones de estrés, además del delito que le causó lo que le causó, el estrés posterior, cuando es visitada y se le dice, me imagino que vas a decir esto, vas a decir lo otro. Ahora, eso de repente, las personas que nos están viendo en determinados barrios, eso puede no suceder, porque son personas que tienen portero que impedirán que venga esa gente a las 3 de la madrugada. Pero hay muchos barrios en este Montevideo donde no se tienen portero, donde la gente vive de otra forma y está sufriendo permanentemente estos embates. Entonces, lo del principio, tenemos que esperar a que pasen las cosas gravísimas que pasan para que esto sea una política de Estado, el tema seguridad, y se reformen varios niveles, niveles policiales, niveles judiciales, niveles fiscales, niveles, no llegamos a los carcelarios, niveles normativos. Bueno, tienen que haber reformas mucho más profundas y no es
simplonamente que lo digo. Claro. La necesidad de reformar los códigos hace 40 años que se está hablando en Uruguay, y el Uruguay sigue siendo el único país en América Latina. Entonces, no hacemos las cosas y después las lamentamos. La necesidad de trabajar mancomunadamente, como lo dijo su colega Nancy Agopián. ¿La llegó a escuchar a Agopián? Parcialmente. Vamos a escucharla ahora, si fuera tan amable, director. Evidentemente, esto es un estado de inseguridad brutal, donde todas las semanas muere un policía, donde acá los menores tienen como mínimo, en estos casos, 5 años, los cuales van a cumplir eso porque no tienen el mismo régimen que los mayores. Entonces, en 5 años, que no le van a cumplir la totalidad, van a salir en libertad porque es lógico también. Digo, pero antes hay que tratar de evitar todo esto, digo, de evitar que mueran una semana policías, digo, que los menores ya salgan a delinquir, digo, me parece que es que en forma mancomunada tenemos que trabajar todos, jueces, fiscales, INAU, policía, digo, y dotar a la policía de todas las herramientas que tengan necesarios, porque usted se da cuenta que en esta balacera los adolescentes tenían mejores armas que la propia policía. Entonces vamos a dotar a la policía y vamos a trabajar en forma todos mancomunada, para que nuestros hijos tengan un país no de esta manera, donde puedan salir a la calle libremente. ¿Cuál es su primer comentario, su día? Perfecto, comparto. Y el trabajar mancomunadamente, que la doctora insiste, es justamente tener normas racionales donde los fiscales podamos trabajar con policía, donde no haya un juez cada 500.000 habitantes, que se creen nuevos cargos de jueces y que el país invierta en esto que en lo que va del año en la mitad del año son 158 muertos. Y tenemos la obligación moral en estos casos de tomar otras actitudes. El ciudadano común y corriente advierte cada tanto que resurge esa confrontación, ese enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. ¿Eso es algo que también debe ser laudado en algún momento? ¿Cómo se transita hacia un camino de mayor entendimiento? Bueno, si usted en su casa no tiene luz eléctrica y llega la noche y no tiene otro mecanismo de iluminación, las personas se van a chocar adentro de la casa, sobre todo si son una familia numerosa. Esos choques que usted cite, que pueden suceder inclusive en otros niveles también de la Administración de Justicia, con los fiscales, a nivel carcelario, son choques de que me parece que nadie se ha puesto a sentarse en la mesa, a prender la luz y a decir, vamos a tomar fórmulas racionales. Si la legislación que tenemos que es el proceso inquisitivo, inquisición es 1620. Si en este proceso inquisitivo que tenemos, que no lo hemos podido modificar, vaya uno a saber por qué. No tenemos posibilidad de que yo como fiscal pueda investigar y que me entere recién al otro día cuando llego al juzgado de qué elementos son los que tengo a disposición. Bueno, significa que estamos siendo países que en el mundo ya no se conocen con estos sistemas de investigación. Hoy investiga la policía, y es la policía la que le comunica al juez, y es el juez el que sale a hacer las veces de fiscal y pide las pruebas. Al otro día le pasa la posta al fiscal y el juez se saca el sallo y se transforma en juez, y tenemos procesado sin condena. ¿Qué significa el procesado sin condena en un 80% de los casos? Que como son sin condenas, se les otorga las libertades en una forma muy beneficiosa para ese procesado por ser sin condena y se sale a ojo. ¿Qué es a ojo? Es que como no hay condena, como es presuntamente inocente y tiene el derecho a esperar la sentencia en libertad por este sistema inquisitivo y escrito que tenemos, entonces, aunque los fiscales a veces nos opongamos, los jueces, en cumplimiento de ciertas normativas, tienen que largarlos. En cambio, si tuviéramos un proceso inquisitivo y la condena se dicta, como todos estamos soñando, hay que reformar inclusive los proyectos que hay en el Parlamento porque eso tiene que ser muy expeditivo. La condena se dicta en 15 días o un mes, vamos a tener presos con condena y no van a poder regresar inmediatamente a la calle porque tendrán que cumplir la condena por lo menos en un porcentaje importante. Gustavo, dígame, cuando por ejemplo se libera a un menor o se lo devuelve a los padres, como está establecido casi que en esa jerga común, fue devuelto a sus padres, ¿no hay ojímetro también allí? También. A pesar de que se logró, y fue una cosa a mi juicio importantísima, un mínimo de 12 meses para los delitos gravísimos, pero ese mínimo también está. Antes era discrecionalidad de los jueces, ahora es discrecionalidad de los fiscales. No está legislado en forma taxativa y dependerá de los criterios que se apliquen en los casos. Pero también, en muchos casos, piden la sustitución de la medida para que el menor egrese y teniendo sentencias una cosa, sin tener sentencias otra. Pero en el caso de los menores puede ser más atendible el ojímetro,
son menores a pesar de la gravedad y tremenda situación que estamos viviendo. Pero en el caso de los adultos, no puede ser que sigamos todo a ojímetro. Claro, uno de ellos estaba aparentemente ya investigado por un homicidio cometido un tiempo atrás. Confesaron 15 copamientos, o sea, eran estos gurises que andaban en la vuelta, pero ya con una carga importante delictiva detrás. Y lo habíamos dicho hace mucho tiempo, estas cosas tampoco no se revierten. Hoy el INAU está teniendo, con una nueva administración que cambió la pisada, está teniendo, calculo yo, que más de 600 jóvenes internados. Acuérdese la época cuando las fugas eran de 1000. Entonces, tampoco las cosas no se revierten de la noche a la mañana, pero la nueva legislación tiene menos de un año y pasamos 8 años con aquella experiencia de un código totalmente libérrimo, precioso en los dichos, precioso en la letra, pero que no se compadecía con la realidad. El delito no se termina nunca, pero por lo menos lo que decíamos hoy, hacer el esfuerzo racional y lógico y no pensar de que las legislaciones tienen que ser construcciones meramente intelectuales. Las legislaciones tienen que ser construcciones, por supuesto que intelectuales y racionales, pero con los pies sobre la tierra. Y estamos pagando carísimo el no tener los pies sobre la tierra en esas legislaciones. El otro día aconteció esta situación con el repartidor de Supergas, donde hubo participación de niños. Y allí hubo madres que fueron procesadas con prisión y otra, tercera, entregó, digamos, a su hijo ante la constatación de que había participado. ¿Es una señal importante el hecho de que los progenitores también paguen por las culpas de sus hijos? No es la primera vez, pero me congratulo con el fiscal y con el juez que tomaron esa medida. Supongo que habría elementos como para poder hacer esa solicitud, porque acá estamos en un microclima de cultura delictiva. Y en esa cultura delictiva no están solamente los menores. Están los amigos de los menores, los que aparecen a las 3 de la mañana a pedirle cuentas a la víctima, están los que muchas veces no se ven, pero organizan. Acá en este otro evento del Correo había un adulto. Quiere decir que hay toda una subcultura, y esa subcultura no es solamente quedándonos sentados que vamos a poder combatirlo. Bien, ¿violó Bonomi el Código de la Niñez y la Adolescencia al identificar a uno de los niños participantes? No es por sacarle el glúteo a la hipodérmica, pero no observé cuáles fueron las manifestaciones del ministro. Bueno, identificó claramente como hijo del Rambo, ¿se acuerda usted, no? De aquel pero no hubo nombre, no fue identificado por el nombre del menor. No fue identificado como... Bueno, no, eso yo creo que ahí puede ser discutible porque en más de una oportunidad se han dicho los sobrenombres. Sí. Ha habido libros y todo publicado sobre los sobrenombres. Bueno, hubo sanciones también a medios por eso, ¿no? Pero en la medida en que los nombres sean los que salgan, si son por los sobrenombres o son por relaciones... Bueno, por sobrenombres, por ejemplo, hubo un diario que tuvo que pagar una multa, otro semanario también. En el caso del ministro, el propio INAU está indagando, investigando, pero bueno, no le consta. Y además no hace a la cuestión sustantiva. La cuestión sustantiva tiene kilómetros de profundidad, es lo que estamos hablando ahora. Eso sería una cuestión aditiva que no me interesa tampoco. Casi epidérmica. Bueno, ¿qué sucedió con, ya pasando a otros aspectos, con esa percepción que tiene muchas veces el ciudadano de decir, bueno, pero son los mismos menores los que siguen delinquiendo? Allí hay una dificultad porque también a la hora de evaluarlo hay una fiscalía que debe responder con mucho más firmeza y no encuentra a veces el correlato en el juez. ¿Usted sufre, padece esa situación o lo padecía en ese momento? No, lo padecí en materia de adolescentes infractores, donde esa desvinculación con la realidad de algunos operadores me llevó más de una vez a tener que tomar la pastillita para tranquilizar. O sea, devolver... En materia de adultos tenemos otras motivaciones, que era lo que le decía recién. La persona, por un delito de hurto, entra en prisión, a veces con muchos antecedentes, y como es presuntamente inocente porque la sentencia sale recién a los 10 meses, esa persona es muchas veces liberada a los pocos meses por temas que se llaman procesales, que no viene al caso ahora discutirlo. Entonces, pero permítame la paradoja. Cuando es liberado y sigue el proceso, al tiempo obtiene una sentencia condenatoria. Cuando recibe la sentencia está en libertad. Y cuando todavía no tenía sentencia estaba libre. Y esa persona jamás, en general, en el 99%, nunca es reintegrada a cumplir el saldo en el establecimiento. Entonces, esa locura la estamos viviendo y nos quejamos de lo que pasa. El propio ministro del Interior ha dicho, bueno, los jueces deben tomar un poco más en cuenta, deben considerar al ámbito al que se le devuelve al menor. ¿Usted comparte esa mirada? No, yo he planteado a nivel las apelaciones. Nosotros los fiscales, si no estamos de acuerdo con el juez, apelamos.
Hace unos poquitos días me noticiaron, y tengo que pasar a buscar y a saludar a mis compañeros de la Fiscalía de Menores, una última casación en donde también aparentemente la Corte me daba la razón una vez más, porque fueron varias casaciones, que es el último ámbito en el cual se litiga, que salieron favorables a lo que yo planteaba. Es decir, uno discutía con los magistrados, pero no es el problema con los magistrados, es que hay que modificar las normas. Si las normas le dejan a usted que los funcionarios de este canal puedan llegar 1 o 2 horas tarde, este noticiero no funciona. Y si la norma lo dice usted, ¿qué le va a hacer? Hay que modificar ese reglamento para que los funcionarios lleguen en hora. Hay que modificar el código de la niñez y la adolescencia para que se computen obligatoriamente las agravantes, para que haya otros máximos, para que no sea en muchos casos a ojo determinado tipo de medidas que se toman, y muchas cosas más como el código de los adultos también hay que modificarlo. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguimos esperando? Son lo del principio, son los muertos los que nos están llamando, claro. Son los muertos, y cuidado, repito, perdóneme que por tercera vez, 158 hasta la mitad del año, sí. Pero esto sigue, usted o yo, o nuestras familias. Entonces, ¿dónde vivimos? Bueno, hay una columna muy interesante de Gabriel Pereira en la edición de ayer del Observador que tiene que ver con lo que fue la acción policial. Y dice Gabriel, con toda razón, este fue un incidente gravísimo, de alta sensibilidad, pero una rapiña en curso, digamos, ¿no? O no sé cuál es la denominación exacta que se le da a esa figura delictiva, que terminó de esta forma terrible. Pero la acción policial fue decidida, fue, hasta si se quiere, valiente, fue una entrega personal de cada uno de los funcionarios. Claro, después, cuando empieza a considerarse todo con otro estado de ánimo más frío, surge aquello de los procedimientos policiales. Usted como fiscal, ¿advierte que hay buena preparación de la policía, que están con esa capacidad de reacción, de reflejos ante estas circunstancias tremendas como las de Pocitos? Critiqué el marco normativo que tenemos, de alguna forma, y tengo excelente referencia de colegas fiscales y jueces, pero muchas veces discrepo, sobre todo con los jueces cuando trabajo, con lo cual no los critico en público, pero en el curso de los expedientes muchas veces me opongo a posiciones de los jueces. Y a nivel policial yo no puedo, porque no es mi área, sí. Pero nuevamente, no quitar el glúteo a la hipodérmica, yo creo que la policía tiene que dar un viraje muy profundo para lograr mayor eficiencia. Pero cuidado acá, motivación y desmotivación. Usted se enfrenta a la muerte y sabe que el sistema normativo que está atrás suyo es un sistema anquilosado, contradictorio, confuso. ¿Qué motivación hay muchas veces para los funcionarios policiales si no tienen la certeza de cuál es la norma que los va luego a proteger? ¿Qué motivación tienen un sistema donde correctamente los derechos de los indagados han subido, pero no han subido las capacidades operativas del sistema, todo el sistema? Entonces, tampoco no le pidamos peras al olmo. Hay una razón de motivación y de desmotivación, y por eso lo de ayer fue de una valentía tremenda en la forma en que operan esos funcionarios, pero tiene que haber además esa motivación normativa, que el funcionario inclusive normativamente se pueda sentir en algunos ámbitos más respaldados de los que está actualmente, y la policía pueda tener mayores instrumentos. Acuérdese que se derogó aquel decreto que es cierto, era inconstitucional, creo que era el 690/80, que posibilitaba la detención en averiguaciones. Se derogó. Tenía una raigambre inconstitucional, de acuerdo, pero hay que crear otros instrumentos. No puede ser que la policía no tenga capacidad preventiva en muchas situaciones. Hay que gastarse ese cerebro que a veces nos gastamos para cosas demasiado voladas, en esas cosas concretas de cómo debe de operar la policía en otro ámbito normal. Muy breve, porque no nos queda mucho tiempo, fiscal. ¿Usted entiende que todavía, desde el punto de vista ideológico, hay un dilema con el tema de la represión? Sí, pero no solamente en el ideológico político. Sí. En el ideológico general hay temor a la palabra represión. Yo hace tiempo que se lo perdí, y creo que la gente está cada vez más cansada de que ese dilema nos pueda llevar por los derroteros que nos está llevando. Bueno, un tema puntual que le afecta directamente o que lo involucra directamente es la comparecencia, que no se ha cumplido, de Irma Leites y Gustavo Signorelli por la asonada, ¿puede decirse?, a la Suprema Corte de Justicia. No sé todavía, es un presumario. El señor Signorelli estuvo en la tarde de ayer y no puedo hablar una sola palabra porque es un presumario. El secreto del presumario. Pero digo, la figura tampoco está establecida en lo previo. En absoluto. Se está indagando un hecho con eventual apariencia delictiva. Ajá. Y menos no le puedo decir. ¿Irma Leites, por ejemplo, acudió? No.
no acudió. ¿Eso se puede interpretar hoy como desacato? No le puedo contestar. ¿Que no acuda una persona convocada por la justicia? Usted me está preguntando en un caso particular y justamente la capacidad que yo tengo de hablar y con tanta efusividad de otros temas está cimentada en la negativa absoluta que tengo de hablar de los casos en curso. Bien. Así que no le puedo emitir. Claro, no quería detalles, simplemente quería saber si se configura, si una persona es convocada por la justicia y no acude, ¿es o no en este caso? Y no le evacuo la duda, lamentablemente. Empezamos bueno. mal, terminamos mal, no se la puedo evacuar porque evacuarla es un indicio de futuras conductas que yo puedo llegar a tener que tomar. Ajá, bueno, pero es una precisión técnica. Era Simplemente lo que yo en el día de hoy hay personas también citadas. Y si no van... son conducidas. Me imagino que la jueza, la doctora Merialdo, va a disponer entonces la conducción de las personas inasistentes. Bien. Así que la tarde de hoy puede llegar a ser movida. A ser lluviosa. Está muy bien. Sí, tormentosa sobre todo su vida, muy tormentosa. Tormentosa, eso quise decir. Ha sido muy amable como siempre. No, y gracias a usted, y el mensaje no era para usted, pero sí a que no nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. Acá hay muertos, van a seguir habiendo muertos. La prensa tiene a mi juicio un papel fundamental y yo se lo agradezco para tener que modificar cosas que hace años que habría que modificar. Una última, porque es verdad esto de la hipersensibilidad. Hay quienes ahora exigen penas más graves o mayores penas a aquellas personas que ultimen a funcionarios públicos, en este caso a policías. ¿Usted está de acuerdo con esa línea? Hay agravantes específicas, hay agravantes hoy. No habría que innovar en ese sentido. Hay que innovar en tanta cosa que a veces la preocupación... Usted se preocupa por el frente de su casa si está pintado y adentro tiene el baño partido a la mitad y el agua le está llegando hasta el cuello. Hay cosas mucho más sustantivas para modificar y sobre todo en aspecto normativo, y hay que motivar a todos nosotros, los operadores del sistema de justicia, policía, fiscales y jueces, motivarlos para que esto sea algo sustantivo y no sigamos sentados viendo las cosas que nos están pasando. Le dejo pendiente una pregunta para la próxima vez que venga por acá. ¿Me invita mañana? Estoy mañana por acá. Marihuana, por ejemplo, ¿va a incidir, si finalmente se aprueba la reglamentación, la regulación del mercado, va a incidir para bien o para mal en el clima delictivo? No, me resguardo en aquello de no puedo hacer futurología, que es una forma facilonga de evitar, pero para no ser tan facilongo le digo yo no estoy de acuerdo, más allá de que lo estaría en términos conceptuales, pero en este momento que estamos viviendo no estoy de acuerdo con legalización de ningún tipo de droga más allá de las expectativas que se tienen, sobre todo porque la marihuana no es el mal de todos los males, que sí lo es la pasta base, y jamás se tuvo hasta ahora mecanismos para diferenciar. Es verdad que se severizó la pena de la pasta base, pero hoy nos enfrentamos a que no estamos con los medios técnicos para determinar a nivel de laboratorio cuándo es pasta base y cuándo no. Entonces esa norma otra vez cae en desuso, son normas que no tienen fase práctica para poder ser operativa. La marihuana, yo sé que se ha hablado muchísimo y admito que hay muchísimo tipo de opiniones, no estimo que sea el centro de la cuestión. Bueno, porque muchas veces se alude a este modelo que pretende implementar el país como, ya que se perdió el enfrentamiento bélico con el narcotráfico, tratar de rescatarle el mercado por este lado. Pero ojo, se pierden los enfrentamientos porque no tenemos normas que hablamos hoy, nos pasamos hablando media hora de todo lo que nos está faltando. Si tuviéramos normas, si tuviéramos motivaciones, si tuviéramos otro tipo de acción frente al delito, quizás no se perdieran tanto esos enfrentamientos que usted hacía realidad. Gracias por estos minutos. Gracias a usted. El fiscal Gustavo Zubia estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, ya llega más información a Tele Buen Día con Federico Paz. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Ante lo que sucedió ayer. ¿Usted dice que se puede agravar esto? Esto se puede agravar. A ver. Es más, simplemente razonando, si en la mitad del año tuvimos 158 muertos por delitos dolosos, ¿qué nos queda esperar para el segundo semestre del año? Que tengamos 130, 190. Quiere decir que hay personas que hoy están viendo el programa y su probabilidad de vida, y no quiero ser dramático, está en riesgo, porque más personas probablemente van a seguir falleciendo, hoy están vivas, hoy están quizás observándonos a nosotros, y esa probabilidad está arriba del tapete. Uno de los menores que ha estado involucrado en esta situación estaría a punto de cumplir 18 años. Es más, se dice que tiene 2 partidas de nacimiento. ¿Cómo opera el sistema ante una circunstancia de estas características? Si es que finalmente se encuentra su culpabilidad. Bueno,
Lo de las partidas de nacimiento desconozco, yo no estoy ahora en menores, pero supongo que se va a hacer la averiguación pertinente y en algún momento va a aparecer cuál de las partidas de nacimiento responde a la realidad. Correcto. Vamos a suponer la hipótesis de que la partida de nacimiento marca que el menor está a punto de cumplir 18 años. ¿Cómo se actuaría en ese sentido? Es menor. Bien. Hasta 17 años, 11 meses y 29 días es menor y gracias a Dios que en los últimos tiempos algo se ha modificado en la legislación de menores. ¿En qué sentido, por Recuerde usted cuando hablábamos hace tiempo, y reconozco que en lo personal no es con ustedes esa afirmación que sea al principio, pero hablábamos de cómo la legislación de menores era una legislación absolutamente discrecional, creada para otro país, un país del nunca jamás, diría yo, y no en estas realidades que estamos viviendo. Hubieron modificaciones, por suerte hubieron modificaciones, pero todavía el código de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia es un código completamente desajustado y hoy se está pensando en modificarlo en otro tipo de códigos donde ya no más la pena máxima pueda subir a los 10 años. ¿Y qué sucede? Lo del principio. Tenemos que venir soportando hechos y hechos y hechos que son perfectamente previsibles para desayunarnos de que tiene que haber una legislación suficientemente severa, no solamente en el máximo de la pena, en muchos otros aspectos que el Código no los prevé. Hoy se sigue discutiendo si se computan o no las agravantes. ¿Es lo mismo un homicidio como este que estamos viendo? Seguimos adelante esta mañana recibiendo al fiscal Gustavo Subía, ahora ya en la Fiscalía de Adultos de Mayores, pero reconocido por todo lo que fue su tarea en la Fiscalía de Menores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Subía? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la primera sensación que tiene usted como un agente calificadísimo del sistema judicial. Cuando advierte, observa, mira lo que sucedió en Pocitos, ¿cuál es su primera reacción? Bueno, tristeza y una sensación de que los muertos son los que nos llaman. Inclusive, y perdóneme, voy a ser un poco agresivo con usted, nos llaman para tener estas entrevistas. Que estas entrevistas, a mi juicio, las tendríamos que tener mucho más a menudo, no solamente conmigo, con varios operadores, porque esto es una cosa que sigue. Claro. Hace años que venimos hablando de esto y diciendo, esto sigue y sigue y sigue, y hoy tenemos a esta altura del año, corríjame usted, 158 muertos. Exacto. Usted está cometiendo una gran injusticia, le quiero aclarar, porque ha hablado conmigo personalmente para venir en momentos donde usted entendía que había que salir y estuvo sentado ahí. Así que es injusta su afirmación. Es injusta en lo personal. Pero, bueno, pero usted se refirió... Me estoy refiriendo a una institución. Entonces refiérase a la institución. Me estoy refiriendo a la prensa en general, que muchas veces, obviamente he recepcionado y tengo muy buena relación con los periodistas, pero el tema es que los temas gravísimos no tenemos que esperar a que sucedan para prevenirnos. Estoy de acuerdo.